Hoy el marketing tiene un problema gigante. Hay más contenido que nunca, más herramientas, más aplicaciones, más gurúes, más videitos. Y lo único que estamos haciendo es confundir a las personas. Hay cada vez menos claridad. Donald Miller lo resume con una frase espectacular: If you confuse, you lose. Si confundís, perdés. En este video les quiero contar rápidamente el framework que usan miles de empresas para clarificar y simplificar el mensaje, a la vez el marketing, conectar con las personas y a la vez generar confianza, que es lo que está pasando hoy en día. No hay confianza. Este es el framework de StoryBrand. Y bueno, hace poco estuve trabajando en el evento presencial de StoryBrand junto con Donald Miller y su equipo. Fueron 2 días intensivos, entre 80 y 100 personas. Cada uno presentaba su problema real de su negocio real y la conclusión a la cual abordamos o llegamos era que no era un problema ni de competencia ni de producto, es un problema de confusión. StoryBrand parte de algo muy simple. Dice que las buenas historias captan la atención. Entonces, como todas las historias tienen una estructura muy parecida, hay un personaje, tiene un problema, aparece un guía, le da un plan, lo llama a la acción. Este personaje barra héroe actúa, evita el fracaso y consigue el éxito. Esta estructura es en la que tiene que basarse el marketing y tus campañas para poder conectar y generar confianza con tus consumidores. Vos sos el guía, tu cliente es el héroe. Y ese es el típico error que cometen todas las marcas y todas las empresas. Creen que son el héroe. El héroe es tu cliente. Luke Skywalker es el héroe, Master Yoda es el guía, Frodo es el héroe, Gandalf es el guía y así sucesivamente en cada película lo vemos. Y acá entramos en la parte central o la crema de lo que es StoryBrand. Donald Miller siempre dice: Whoever owns the problem owns the market. Quien se hace dueño de un problema se hace dueño del mercado. Y es la parte crucial. Cada problema, y lo habíamos visto en algunos videos anteriores, cada problema tiene 3 etapas. La fase o la etapa externa, que es el problema en sí, lo que le pasa, cómo se exterioriza el problema. La etapa interna o el problema interno, que es lo que siente el héroe, si es frustración, ira, dolor, cualquier cosa. Y la etapa o la fase filosófica, que es la injusticia, el por qué a mí esto y por qué al otro no, y el sentido de injusticia, valga la redundancia, pero es un sentido más de por qué y por qué a mí que la emoción en sí. La fase externa, lo que pasa, la fase interna, la emoción, y la fase filosófica, la injusticia que está sintiendo el héroe durante el periodo del problema. Definido el problema, acá StoryBrand lo estructura de una manera muy simple con un anacronismo, el anacronismo de PEACE, P-E-A-C-E. Sería paz traducido. La P hace alusión al problema, definiendo el problema. La E a empatía. Acá, como guías, empatizamos con el dolor, con lo que está sintiendo nuestro cliente. Y como ya pasamos por ahí, sabemos claramente en qué fase del dolor está transitando. La A es de answer, o de la respuesta o del plan que le estamos dando. Le presentamos cuáles son las acciones a tomar. La C es por change o por cambio. Le mostramos cómo será esa transformación. Puede ser dolorosa, puede ser un proceso, pero le mostramos por dónde debería atravesar. Y finalmente la E de end result, que sería el resultado final. Le mostramos cuál es ese éxito, cuál es esa vida después de la transformación, después del dolor y después de haber transitado el plan. Y esta es la parte brillante de StoryBrand, en la cual empezamos a usar las palabras o la potencia de las palabras y empezamos a desmenuzar cuál es el núcleo central de cada uno de los soundbites. Un soundbite es una frase muy corta, muy directa, muy clara, que hace alusión a la etapa de cada una de las del framework. Si hablamos de la P de problema, hablamos puntualmente del problema de manera muy cruda y muy directa. Si hablamos de empatía, lo mismo. Él siempre da un ejemplo de adiestrador de perros y dice: no digas que adiestras perros. Decí: ¿te molesta que tu perro ladre cada vez que tocan timbre? Sí, bueno, soy adiestrador de perro. Es una manera muy directa, un soundbite muy corto. Arrancás con el soundbite de problema. ¿Te molesta que tu perro ladre cada vez que tocan timbre? Sí. Entonces empatizás, conectás y despertás la curiosidad en el cliente. Los soundbites tienen una potencia, aparte que son claros, directos y concisos, que como cada etapa tiene su propio soundbite, frases de 5 a 7 palabras máximo, la puedes empezar a combinar. Si estás en un contexto de una página web, arrancas con la solución, porque la gente está buscando claramente la solución en tu página web. Luego seguís con el problema, luego seguís para quién es, luego seguís con la transformación final y empezás a jugar.
Si estás haciendo un videíto de Instagram o de YouTube, arrancas con el problema para generar un hook, un gancho y atraer la curiosidad rápidamente del cliente. Lo bueno de esto es que puedes empezar a combinarlo y él dice que es como una canción, perdón, como notas musicales y que puedes empezar a combinarla depende de la canción. Uno de los participantes en el evento le dijo, bueno, pero ¿cómo sé qué notas tocar en la canción? Y él dijo, decime qué canción querés tocar y te digo las notas. Y es la combinación de cada una de las frases, cómo empezás a jugar, depende del entorno en el que estás. Es muy potente, hay que tener mucha claridad y la verdad que lo que hay que hacer es un proceso de concentración total, de inversión total y empezar a desmenuzar cada una de las etapas del problema. Y ese proceso de inversión te lleva a empezar a usar tu cerebro como un filtro y usando el framework propiamente dicho para empezar a estructurar todas las campañas y los tipos de negocios que hay. Es maravilloso como al segundo día, luego de 3, 4 horas de estar dándole y dándole al framework y a los filtros, cómo empezás a ver las cosas distintas, empezás a escuchar cuando tus compañeros comentan su caso de negocio, cuál sería la mejor alternativa. Es un proceso puramente de inversión. Y eso nos lleva finalmente a la conclusión inicial o al desenlace de este proceso que es, hace falta más claridad, simplemente no hay que darle mucha vuelta. Generalmente cuando estamos tan metidos en el negocio y tan de cerca y tan mirando con mucho zoom cada etapa de lo que hacemos o cada detalle del producto, perdemos perspectiva y empezamos a hablar de cosas que nuestro consumidor o cliente no entiende o le es relevante. En ese sentido, buscamos claridad con distintas perspectivas y tomando distancia, acercándonos más a la visión del consumidor. Donald Miller dice, be clear, not clever. Es un juego de palabras en inglés, pero dice, no trates de verte inteligente, más bien sé claro. Be clear, not clever. El insight final de Storybrand, y él hace un paralelismo, dice, tenés que ser como una vela en la oscuridad. Y más allá de que suene poético, hace referencia a no ser un farol durante el día y hacer un marketing ridículo sobredimensionando o sobreexponiendo cosas que ya las hay, sino encontrar ese dolor, esa parte oscura donde está pasando el consumidor y como una pequeña vela atraerlo y llamarlo y ser como un camino bien claro, como solamente el único foco. Él habla mucho también de oscurecer el entorno y el contexto para darle claridad y foco al consumidor o al cliente. Y eso me pareció súper acertado. Muchas veces si uno es superficial o wishy-washy o fluffy, palabras haciendo alusión a algo blando, subjetivo, generalista, es muy poco probable que un consumidor conecte y sienta algún tipo de empatía o de conexión con su dolor. Y en ese sentido hay que ser un poquito, no negativo, sino un poquito más, una especie de dimmer o de oscurecedor de contexto para dar claridad en el marco y sí realmente trabajar como una especie de pequeña vela que se ve a la distancia y dice, hacia ahí tengo que ir. Ese es el concepto que trae Donald y la verdad que me pareció súper potente si lo sabemos pintar bien con palabras. En los próximos videos voy a estar trayendo casos de ejemplos reales, conectemos con algunos ejemplos que quieran compartir también, sería buenísimo para empezar a practicarlo de manera real con casos locales. Me parece que es lo más potente de aplicar este tipo de frameworks, si bien están hechos a gran escala, no dejan de ser patrones estructurales que se repiten en cualquier etapa. De hecho, este framework es un framework puramente literario. Donald Miller es novelista y dijo, ojo que esto se repite en todos los aspectos de la vida. Esto es un framework de hace 2500 años que arrancó con los filósofos de Grecia o incluso puede ser antes, y el storytelling es lo que traspasa y lo que se mantiene y lo que mantiene vivo un montón de cuestiones, desde las religiones hasta marcas y empresas y negocios en sí. Esa es la potencia que tiene esto, así que la idea es empezar a compartir casos reales, vamos a hacer algunos ejercicios de lo que vi en su momento y empezar a practicar de manera más realista cada uno de los casos que podamos ir compartiendo. Nos vemos pronto. Chao, chao, gracias.